Hay un tipo de historia que no está hecha para mirarse. Está hecha para compararla con tu propia vida. Ves a ese hombre caminar hacia su final, y algo dentro de ti ya lo sabe. Ese final se escribió mucho antes de que él llegara. Él simplemente todavía no lo sabía. En el inframundo, Agamenón le dice a Odiseo una sola cosa. No le cuentes todo a tu esposa sobre tu viaje de regreso. No confíes en ella por completo. La mayoría escucha esa frase y piensa, lo traicionaron, por eso ya no confía en las mujeres. Pero quiero hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué Clitemnestra quería verlo muerto? Esa pregunta es en realidad de lo que trata este episodio. La guerra duró 10 años. Agamenón volvió con la victoria, con el botín. Entre ese botín, Casandra, princesa de Troya, una profetisa a la que nadie creía, la llevó a su casa, a su matrimonio. Su esposa Clitemnestra lo esperaba. Ella le preparó tumbadijo. Debes estar cansado. Ven, lávate. Él entró al agua. Se quitó la armadura. Entonces Clitemnestra, junto a su amante Egisto, lo mataron, en el baño, en el único lugar donde había bajado la guardia. Casandra ya había visto venir todo esto antes de cruzar el umbral. Veo la muerte esperándome, dijo, y entró de todos modos. Esta es la superficie de la historia. Debajo de ella hay otra, mucho más larga. Antes de que la guerra comenzara, la flota griega no podía zarpar, no había viento. Un profeta dijo que la diosa Artemisa lo retenía, porque Agamenón la había ofendido. Para que el viento volviera, para que los barcos pudieran partir, Agamenón tuvo que sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Y lo hizo, mató a su hija para que una guerra pudiera empezar. Clitemnestra vio cómo se llevaban a su hija, vio cómo la mataban. Después, su esposo tomó un ejército y se marchó, a pelear una guerra que empezó porque la esposa de otro hombre se había escapado. La dejó sola, en un palacio con una hija menos. 10 años. Déjame detenerme aquí. En la mayoría de las versiones de este mito, Clitemnestra es la villana, la esposa infiel, la asesina, la mujer con un amante. Pero mira de nuevo, su hija fue asesinada por su propio esposo. Él terminó la vida de su hija por una guerra y luego desapareció durante 10 años. Volvió con otra mujer, y a ella la llamamos la villana. No estoy diciendo que matar esté bien, digo que cuando solo miramos lo que ella hizo y nunca lo que ella sobrevivió, solo estamos viendo la mitad de la historia. Durante 10 años, ella cargó un duelo que nadie reconoció, una rabia que nadie nombró, una pregunta que nunca pudo decir en voz alta. ¿Valió la pena mi hija? ¿Valió la pena su guerra? Nadie le respondió jamás. 10 años después, encontró su propia respuesta. Esta es la verdadera tragedia de Agamenón. No que muriera al llegar a casa, sino que su muerte comenzó el día en que mató a su hija. Ahora daga al inframundo. Agamenón le dice a Odiseo, no confíes en tu esposa. Pero Odiseo no toma esa advertencia al pie de la letra. Su regreso no se parece en nada al de Agamenón. Agamenón entró al palacio con su amante a su lado. Odiseo se disfrazó de mendigo, observó primero, actuó después. Agamenón entró a un baño y bajó la guardia por completo. Odiseo, arco en mano, nunca la bajó. Pero la verdadera diferencia no son las tácticas. Es lo que cada uno hizo en todos esos años de ausencia por la persona que esperaba. Agamenón mató a su hija, llevó un amante a casa. En toda la historia ni una sola palabra está dirigida a Clitemnestra. Odiseo en toda la Odisea repite por qué lucha para volver, Penélope. No el trono, no las riquezas, no la gloria, ella.
Y Penélope lo esperó 20 años, detuvo a cada pretendiente, dijo que se casaría de nuevo cuando terminara de tejer un sudario, tejía de día, deshacía de noche. Nunca se rindió. ¿Por qué? Porque sabía con certeza el lugar que ocupaba en su corazón. Clitemnestra nunca lo supo, porque Agamenón nunca se lo dejó saber. Quiero decir algo aquí. Muchas relaciones no se rompen por un solo gran evento, no por una infidelidad, no por una pelea, no por una frase cruel. Se rompen porque alguien, poco a poco con el tiempo, empieza a sentir no le importo. Es ese sentimiento silencio explota, no discute. Simplemente, día tras día, va sacando el corazón de esa persona fuera de la relación. Un día te das vuelta y esa persona ya no está ahí. No físicamente, solo ya no está. Agamenón llegó a casa pensando que todo seguía ahí, esperándolo. No sabía que el corazón de Clitemnestra se había ido años antes. Esa ausencia no ocurrió en un día. Fueron 10 años de nadie preguntándole ¿estás bien?, acumulándose en silencio. Entonces el rey entró al baño, se quitó la armadura, pensó que por fin no sabía que su descanso ya no estaba ahí. Aquí quiero decir algo que tal vez incomode. ¿Crees que la tragedia de Agamenón fue encontrarse con una mujer cruel? No es eso. Su tragedia es esta. Pasó toda su vida luchando contra enemigos fuera de sus murallas, y nunca pasó un solo día mirando de verdad a la persona más cercana a él. Clitemnestra no nació para matarlo. Se convirtió, poco a poco, a través de años de abandono, en la mujer capaz de hacerlo. Agamenón la construyó, pieza por pieza, con su ausencia, con la muerte de su hija, con Casandra cruzando la puerta de su propia casa. Y entonces dicen, no comes. Pero la verdadera pregunta nunca fue sobre la confianza. Era, ¿alguna vez la hiciste sentir digna de esa confianza? Agamenón le dio una advertencia a Odiseo. Odiseo la escuchó, pero no de la forma en que Agamenón la dijo. Agamenón dijo, no confíes en tu esposa. Odiseo tal vez escuchó otra cosa, no dejes que tu esposa se convierta en esa mujer. Esas dos frases están a años luz de distancia. Una pone la responsabilidad en el otro, la otra la pone en uno mismo. Odiseo volvió a casa, Penélope estaba ahí esperando, no porque fuera mejor que Clitemnestra, sino porque Odiseo le dio una razón por la cual esperar. Agamenón nunca lo hizo. Entonces, ¿qué tiene esto que ver contigo? Quiero preguntarte, la persona más cercana a ti ahora mismo, ¿sabe el lugar que ocupa en tu corazón? No si tú lo sabes, si ella o él lo sabe. Porque muchas veces asumimos, claro que me importa, pero lo que la otra persona siente es algo completamente distinto. Agamenón probablemente también pensaba que le importaba Clitemnestra, pero lo que ella sentía era, la vida de mi hija valió menos que una guerra. Mis 10 años valieron menos que la mujer que trajo a casa. Ese sentimiento nunca necesita decirse en voz alta. Los sentimientos hablan solos, y cuando se acumulan el tiempo suficiente, hablan de una forma que te toma completamente desprevenido. La advertencia de Agamenón fue, no confíes en las mujeres. Pero lo que realmente dejó fue otra advertencia. No esperes hasta necesitarla más para descubrir que ya se había ido. Porque el mundo, de verdad, no es como tú crees. Wu Talks World, hasta la próxima.